Usted se encuentra en el dial del cielo. Aquí comienza el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Hoy, pregúntele al pastor. Un programa especial de consejería, preguntas y respuestas bíblicas para la edificación de tu vida. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y donde va. Bendiciones tengan todos ustedes que se encuentran en esta hora a través de este programa, de esta emisora. Damos inicio al programa Encuentro con Dios, hoy en el especial Pregúntele al Pastor. Les saluda la pastora Neisy y saludamos también a nuestro pastor León. Dios le bendiga, pastora. Bendiciones al pueblo santo de Dios. Damos gracias en este día porque Dios nos permite estar nuevamente aquí, pastora, y compartir con todos los oyentes. Sí, hay que darle gracias a Dios porque tenemos un día más de vida, porque Dios es el que nos sustenta, nos ayuda, nos guarda, nos protege y que sabemos que Él está con nosotros, pastor, todos los días de nuestra vida si nosotros nos guardamos para Dios. Así es, pastora. Necesitamos tener siempre lo que llamamos comunión con Dios permanentemente. Necesitamos orar, ayunar, leer las Escrituras para tener ese encuentro con Dios y esa dirección de Dios. ¿Usted hoy leyó la Biblia, pastora? Hoy no tuve tiempo, o no, sí, me levanté muy como apurada. Ok, entonces está en deuda con Dios, sí, de señor, leer las Escrituras. Así es. Eso tenemos que hacerlo todos los días. Pero, por ejemplo, a veces nosotros nos levantamos con varios quehaceres. Usted tiene una rutina o un hábito de lectura, más o menos, ¿cuál es el tiempo que le dedica a buscar al Señor? No tengo un horario fijo, por lo general lo hago en la mañana, cuando ya los niños van para su colegio, que ya quedo como más descansada. Leo la Biblia, pero también la leo al mediodía, la leo en la noche. Trato de estar todos los días en ese hábito, porque sé que la palabra es viva, es eficaz, es la que nos confronta, es la que nos limpia, la que nos ayuda en los momentos en que estamos atravesando alguna situación, nos da esa fuerza como para seguir adelante. Entonces, digo que no tengo un horario fijo porque a veces con las ocupaciones no determino un horario, pero sí busco cada espacio para poder leerla. Aún a veces cuando estamos haciendo diligencias, si me toca esperar, saco mi Biblia y en el lugar donde esté leo la Biblia. Por lo general la veo haciendo eso, sacar su Biblia y sacar también el lápiz rojo. Ok. Donde usted anota todas las cosas que sí, Dios señor, le habla. Es importante tener un espacio devocional, pastora, no necesariamente a una hora específica, por ejemplo en la madrugada. Hay gente que dice que no, que es en la madrugada donde hay que buscar a Dios y hacen de eso una doctrina, y la verdad es que nosotros tenemos que buscar a Dios siempre, en todo momento. Por lo menos Daniel hacía oraciones a Dios 3 veces al día, y Pablo nos dice que tenemos que orar sin cesar. Lo importante es que nuestra actitud esté siempre atenta a la voz de Dios y que leamos la Biblia todos los días, que leamos la Biblia en cada día, una porción bíblica, un capítulo o unos cuantos versos, y que luego meditemos en ellos. Lindo creador, verdad, justicia, esencia, Dios, te amo, Padre Dios. Y estamos aquí en este especial de Pregúntale al Pastor. Nuestras líneas están habilitadas 329-29 para que usted llame y pregunte cualquier cosa, cualquier situación, cualquier consejería, pastora. Consejería o algún pasaje bíblico que no entienda, pastor, porque
está abierto para cualquier inquietud que usted tenga. Pero aquí tenemos una pregunta, pastor. La pregunta es, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano, tanto públicamente como en privado? Pastora, la vida pública y la vida privada, me está usted preguntando de un cristiano. Yo le añado un ingrediente más a esa parte, y se le añado porque el escritor colombiano, Nobel en literatura, Gabriel García Márquez, hablaba en alguna ocasión que los seres humanos tienen vida pública, vida privada, y algunos tienen vida secreta. Y es tremendo, pastora, porque eso es una palabra muy profunda. Este es un hombre que, si bien es cierto, no le conocemos la religión que profesa o la fe que profesa, pero las palabras que dijo son muy profundas y que debemos nosotros considerar. En Cristo nosotros tenemos que ser en lo privado tan santo como en lo público. Es decir, que nuestra vida privada y nuestra vida pública han de ser la misma, pastora. Y un cristiano no debe tener vida secreta. Y tal vez cuando el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, habla de la vida privada, vida pública y vida secreta, se refiere a la gente del mundo. Pero es triste que nosotros encontremos que en el Evangelio hay gente con vida secreta. Y la vida secreta, pastora, es mucho más allá que la vida privada. En el caso más claro que encontramos en la Biblia de estas tres formas de manifestar la vivencia nuestra en el Señor, la vemos en el rey David, cuando él pecó con Betsabé. Él tenía una vida pública, él era rey. Tenía una vida privada, que era la vida que él vivía en palacio. Y la vida privada suya, pues debía conocerla Natán, debía conocerla su esposa y sus hijos, y los sirvientes que tenía. Pero él tenía un secreto, pastora. Y su secreto era que él estaba en pecado. Y eso no lo sabía nadie. Él tenía un secreto, que Betsabé había quedado embarazada. Eso no lo sabía nadie. La Biblia nos enseña y nos muestra que el David de la Biblia, el David, el dulce cantor de Israel, el que tenía el corazón conforme al de Dios, un día dejó de tener ese corazón así, pastora, porque a él le correspondía ir a la guerra y no fue. Se quedó en su casa. Un día se levantó y vio a una mujer que se estaba bañando y la llamó, la hizo suya, se acostó con ella y luego maquinó la forma de hacer que ese hijo que venía, resultado de ese pecado, apareciera como del esposo de esta mujer. Y se encargó él de fabricar todo el proceso. Mandó a buscar al esposo de esta mujer, el gran soldado Urías Eteo. Él hizo que Urías Eteo fuera a dormir con su esposa para él quitarse de encima ese problema. Eso era secreto, pastora. Eso no era privado, eso era secreto. Eso delante del pueblo, delante de los suyos en su casa, delante del profeta, él se mostraba normal, bien. Él estaba bien, pastora. Él se mostraba que no tenía nada, pero la palabra de Dios nos enseña que las cosas ocultas son manifiestas, que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por eso el cristiano tiene que ser transparente, pastora, porque es que los ojos de Dios están en todo lugar. Y nosotros no podemos tener una diferencia en nuestro estilo de vida, o nuestra forma de vida en Cristo, de una forma privada, de una forma secreta y de una forma pública. Por ejemplo, yo públicamente no me puedo mostrar de una forma y luego en mi casa de otra. Nosotros tenemos que ser transparentes en todo sentido. Transparente en todo sentido. Cuando el profeta Natán, pastora, cuando el profeta Natán, vamos a buscarlo en 2 Samuel, el capítulo 11, cuando nosotros vemos que el profeta Natán,
recibe de Dios la revelación de que David está en pecado, oiga, Natán eso no lo tenía presente. Eso tuvo que haber sido un choque tremendo, pastora. Esto tuvo que haber sido un choque grande para Natán, cuando él escuchó que Dios le estaba diciendo, mira, David ha pecado, David tiene esto, porque eso lo sabía David. David se mostraba en su vida privada de una forma diferente al secreto que estaba guardando. Pastor, en el 2 de Samuel capítulo 11 habla del pecado de David, cuando David vio a Betsabé. Y en el capítulo 12 dice la palabra de Dios que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, mire usted esa actitud de David. Dice, se enojó David. Le dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pastora, disculpe, David se enojó. Fuertemente, o sea, dice que la públicamente él manifestó que tenía un enojo grande porque había ocurrido una injusticia. Mire, vida pública, se enojó delante de todos. Y mire lo que él dice, las palabras que dice. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová, y menciona a Dios, pastora, menciona a Dios. Yo me imagino al profeta Natán cuando los miraba así, que decía, ay David, te estás hundiendo, David. Porque Natán sabía. Claro, pastora, porque es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros nos mostramos santos delante de los hombres, pero Dios es el que conoce nuestro corazón. Así y Dios es. sabe realmente quiénes somos y cómo somos. No podemos ocultárnosle de nadie, pastora, de nadie. Nuestra vida privada, nuestra vida pública debe ser la misma, y secreto no debe haber en un cristiano. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de su señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Pastora, imagínese usted ese semblante de David cuando se vio descubierto en su pecado. Hay gente que tiene cosas secretas, pero un cristiano no debería tener cosas secretas, pastora. Es que, pastor, yo pienso que desafortunadamente mucho pueblo de Cristo ve al hombre y quiere verse o mostrarse bien delante del hombre, pero se olvida que el problema no es con el hombre. Yo siempre he dicho que el hombre nunca va a dar la salvación. La salvación viene de Dios, y de aquel que nos deberíamos esconder, nosotros no podemos escondernos, porque nunca. Si nos remontáramos allá en el cielo, allá en las nubes, si hiciéramos un hueco en la tierra para hacer lo malo, Dios en todos lados nos va a ver. Y eso es lo que todo cristiano debe tener muy en cuenta, que cada cosa que yo hago, Dios lo está viendo. Y siempre he dicho, pastor, que para mí representa mucho más la vida privada y secreta que la pública. No, que no, pastora, vida secreta no debe haber. En un cristiano no debe haber. Bueno, no debe haber. Pusimos la referencia de la vida Ok. secreta porque Gabriel García Márquez habló también de una vida secreta, y es cierto, hay gente que en su casa los creen que son hombres y son homosexuales. Tienen ese secreto guardado allí, ¿verdad?
Pero en Cristo nosotros no debemos tener vida secreta. Nosotros tenemos que tener una vida pública y privada igual, de transparente delante de todos. Quiero apuntarle esto, pastora. Un día, una mujer cristiana se fue de vacaciones. Escogió algún lugar del Caribe. Ella, otro país, por supuesto. Ella allá en el lugar del Caribe, ella se puso un hilo dental, pastora, y estuvo en la playa con hilo dental. En ese lugar donde ella estuvo con hilo dental, ella en la iglesia era una mujer de faldas largas, ella se mostraba de pronto que era santa, y en su casa también se mostraba así. Pero en este viaje que tuvo sola, llegó en algún lugar y ella se desaforó. Ella soltó todo lo que había aprendido tal vez, pastora, y ella se puso un hilo dental. En ese lugar donde ella estaba había un congreso internacional. Y las cámaras estaban allí, estaban fotografiando a todo el mundo y a todas partes, y alguno de los periodistas tomó una fotografía para mostrar cómo estaba la playa y cómo estaba la afluencia de turistas. Pastora, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dios saca todo a la luz. A la luz algún día. En primera plana, en el periódico local de la ciudad de donde esta mujer era, salió la fotografía de ella en hilo dental. La fotografía no se la tomaron a ella. No, se la tomaron a las playas y a los bañistas. A las personas que estaban allí en ese congreso, pero ella estaba por ahí cerca y ella salió en la fotografía. Y esa foto salió en la primera plana de ese del periódico. Lejos ella de imaginar que, pues, tan lejos que estaba, ¿quién se iba a poner a pensar que ella podían algún día enterarse que ella estaba vistiendo de esa manera? Imagínese. Porque hay cosas que están en el corazón, pastor. Pastora, yo creo que la santidad debe llevarse en todo sentido. En todo sentido, pastor. Ahora, Dios no está viendo la ropa interior de la mujer. Alguien dijo, Dios no ve eso, pero para mi concepto, una hermana en Cristo no debería usar una prenda que estimule otra cosa, pastora. Porque una hilo dental no es una prenda propia de una hermana en Cristo que se guarde en santidad. Así es, pastor. Yo creo que cuando Dios comienza a transformarnos, comienza a transformarnos de nuestro interior, Él comienza a obrar en nuestro corazón, a sacarnos todas las cosas que en Él hay que no nos van a ayudar para el crecimiento en Dios. Y en la medida en que nosotros nos vamos entregando a Él, Él se va manifestando el cambio externamente, porque no es aparentar ser evangélico. Hay mucha gente que se disfraza de ser evangélico, es decir, usa ropa larga, el hombre usa corbata, tratan de no mostrar mucho, pero en el corazón está lleno de muchas cosas y muchos deseos que Dios todavía no ha quitado. Es bonito cuando nosotros dejamos que Dios haga el proceso en cada uno de nosotros, que sea Dios el que nos guíe, y nosotros de esa manera nos va dejando de gustar aquello que antes nos gustaba y nos da pena. Usted habla de las prendas íntimas, Dios también las cambia, pastor, porque el problema no es lo que se vea externamente, aún la ropa interior Dios la va cambiando. Todas las cosas, porque el problema no es aparentar ante el hombre, y esa es la dificultad que ha tenido mucho pueblo de Cristo. Por eso, doctora, lo que pasa es que hay esas prendas, por lo menos esas prendas de ropa interior, de una u otra forma son lascívicas. Así es. Son lascívicas, y el cristiano debe de morir a la lascivia, y debe morir a la concupiscencia. Y de pronto alguien dice, pastor, pero eso nadie lo ve. Bueno, esa es la vida secreta. Esa es la vida secreta. Creo que usted me compartió, pastora, de algún lugar de La Mancha, donde estaba ministrando a un espíritu y de repente el espíritu habló y le dijo a la persona algo referente con la ropa interior. Lo escuché. Okay. Que esta persona estaba ministrando a otra y le dijo que no tenía esa autoridad porque sus prendas íntimas eran muy atrevidas. Y desagradables al Señor. Y desagradables a Dios. Y tuvo que dejar de ministrar e irse porque Satanás siempre avergüenza. Porque él anda por allí, pastor. Y llega un momento en que todo también él lo saca a la luz para avergonzar. Pastora, disculpe, estamos llegando a este tema. Puede ser incómodo para muchas personas, pero es una gran realidad.
cuando una mujer se pone un hilo dental, sus nalgas quedan expuestas por completo, pastora. Y la ropa que usa va a estar exponiendo su cuerpo así, de esa magnitud. La palabra es fuerte, pero lo dice la Biblia también. Así es, pastor. Y pastora, se mueven mucho su cuerpo y se mueven sus partes. Y la cristiana debe ser santa en todo y debe de cuidarse. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser santos, pastora. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad empieza porque nosotros entendamos que no es nuestros gustos ni nuestros deseos, es la voluntad de Dios, es lo que Dios dice. Tal vez a usted le gusta usar las tangas o le gusta usar los hilos dental, pero, amada, eso no es bueno. En el Señor no es bueno, porque usted tiene que santificarse por completo. Si usted hay un deseo, ¿verdad?, de que usa eso, no sé por qué lo usará, porque por comodidad no es, pastora. De hecho, a veces cuando se van a integraciones o a playas, pastor, la gente ahí saca todo lo que quiere mostrar que de pronto en su diario vivir no lo puede hacer, porque hay mucha gente que está presionada por los factores externos, por las personas, la familia, el pastor, los líderes, en fin. Y yo he ido a reuniones, integraciones donde yo digo, pero ¿cómo va a vestir? Está bien que en la playa de pronto uno no se va a bañar con una faldona, porque incluso eso se le levanta, pero sí todo cubierto, en pastora, ese temor que Dios le ha puesto a cada uno. En el pudor. Y en el pudor De porque Dios. Dios trabaja con cada uno ese pudor. Así es. Pastora, mire, a veces las personas tienen una vida pública que es brillante, pero tienen una vida privada que es un desastre. Ese es otro caso. Cristianos que se muestran santos en su iglesia o en la iglesia o delante de los siervos o consiervos, y en su casa, pastora, son vulgares, son unos diablos, pastora, porque aún no muestran a Cristo. Y aún sus familiares quisieran que él fuera como cuando se muestra con los hermanos. No, y que mucha gente de pronto dice, pastor, que no se convierten porque si él va a la iglesia y no da frutos, entonces ¿qué van a hacer ellos yendo a la iglesia? Entonces somos mal testimonio y por eso mucha gente no está llegando a los pies de Cristo. Y es triste que estas cosas pasen, y es triste que suceda así, pero fíjese usted, pastora, mire, si una persona, un predicador, el predicador predica la palabra, debe él ser el primero en cumplirla. Es triste cuando su esposa o sus hijos desconozcan al ser que está predicando, porque nada de lo que dice en el púlpito lo vive en su casa. Eso no es congruente, porque nuestra vida pública y privada debe ser la misma, transparente delante de los ojos de Dios. De hecho, escuché una vez a una hermana decir que le gustaría que esa persona que estaba predicando en el altar fuera así en la casa. Es más, lo desconocía, ¿no? Pero ese no es. La que estaba hablando era la esposa. Era la esposa, decía, pero él no es así, pero ¿cuánto daría porque él fuera así en la casa? Nosotros cuando vamos a predicar no podemos ser lo más santos en el altar, en el púlpito, porque no olvide que Dios nos está escuchando. Para nosotros poder predicar debemos estar viviendo lo que estamos diciendo, o haberlo vivido, haber pasado esa etapa y reconocer que nosotros fuimos así. Eso es lo más bonito, es reconocerlo, pero es triste saber que no tenemos autoridad para hablar muchos temas porque no estamos viviendo la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Verdad, justicia, esencia, Dios, te amo, Padre Dios. Él es el Salvador del mundo. Pastor, quería preguntarle, ¿hay deseos públicos y hay deseos privados? No, pastora. Definitivamente nosotros tenemos que ser transparentes. Nuestra transparencia es en todo sentido. Internamente, externamente, debe ser igual en todo sentido. Si usted va a mi casa, alguien va a mi casa, cualquier persona pasa por donde yo vivo, va a encontrar que soy la misma persona
que usted ve en la iglesia. Y secretamente, pastora, si hay algo secreto que podemos tener nosotros, es la intimidad que habla Dios en su palabra cuando dice que nosotros entremos y en lo secreto le hablemos al Padre. Y definitivamente, pastora, nosotros no debemos vivir diferentes, una vida pública y una vida privada. Dios demanda que seamos transparentes en todo sentido. A todos los amados que nos escuchan, queremos decirle que usted como cristiano, usted tiene que ser transparente y usted tiene que ser la misma persona, pública como privada. En su casa usted debe ser el ejemplo, así como lo es en la iglesia. Usted debe manifestar y mostrar todas las cosas que el Señor demanda en su palabra, tanto en lo privado como en lo público. Y vuelvo y repito, vida secreta nosotros no tenemos que tener absolutamente nada. Tenemos que ser transparentes delante de todos. Y sobre todo, pastora, reconozcamos y tengamos presente que a Dios nadie lo puede engañar. Voz y fuerza que me ayuda, y en mi caída el mediador. Por él son sanas mis heridas, por él mi canto llega a Dios, por él mi vida tiene nueva dimensión. Te amo, Espíritu de Dios. Y continuamos aquí en su programa Pregúntele al Pastor. Hoy es este especial y nuestras líneas están habilitadas 329-29 para que usted nos llame y pregunte cualquier inquietud. Mi bálsamo restaurador, mi consejero. Hoy, Pregúntele al Pastor. Un programa especial de consejería, preguntas y respuestas bíblicas para la edificación de tu vida. Jesucristo es el Señor en el cielo. Este es Pregúntele al Pastor, el especial de todos los miércoles que está aquí en esta su emisora. Hoy tenemos otra pregunta, Pastor, la diferencia que hay entre el don y el ministerio de profecía. Pastora, al referente quisiera aclarar algo con relación a esta pregunta, la diferencia que hay entre el don y el ministerio. Desafortunadamente, pastora, muchas personas creen que el don les autoriza ser ministros con llamados. Es decir, nadie puede decir que es ministro de Dios o que tiene un ministerio de profeta simplemente porque tiene el don de profecía. El llamado ministerial lo hace el Señor Jesucristo. Los dones espirituales son del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llamados al ministerio para formar parte de ese quíntuple poder de Dios que son los ministerios de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Cuando nosotros nos hacemos ministros por el don, estamos equivocados en ello. El don es una manifestación del Espíritu Santo para adornar a la iglesia, para entregar a la iglesia las herramientas, pastora, para poder ser conducida y llevada de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo puedo tener el don y no ser profeta. O sea, puedo tener el don de profecía y no ser profeta. El don de profecía es una inspiración del Espíritu Santo que viene a nosotros y podemos transmitir un mensaje, pastora. Pero, Dios quiere. Pero el ministerio de profeta, el profeta, tiene una manifestación gloriosa de Dios siempre. Él tiene una palabra que Dios ha puesto en su boca, que Dios la respalda. Si bien es cierto, mientras ambos son dirigidos por Dios, en el ministerio de profecía, el ministerio de profeta es
una responsabilidad, pastora, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros tenemos el don, es esa influencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros para adornar a la iglesia, para guiar a la iglesia. Y también hay que considerar que en muchos lugares, pastora, es tomado la profecía como algo personal. Y voy a hablar sobre esto porque es muy claro y muy bueno que lo digamos. Hay veces, hay lugares donde la profecía es usada para conveniencia personal. La persona que está haciendo de profeta y que le dicen que es profeta, de pronto más bien lo que tiene es un espíritu de adivinación. Porque Dios no está interesado, pastora, en ocuparse de cosas tan pequeñas como a veces toman y hacen uso del Espíritu Santo de Dios, como por ejemplo para decir en una iglesia quién se debe casar con X persona. Hay lugares donde el Espíritu de Dios se levanta supuestamente y dice, porque así dice el Señor. Y dice, Carlos, así te dice el Señor, que te cases con Pachito, ¿verdad? Pachita, que te cases con Pachita. Y vamos a ver que Pachita es el nombre, el remoquete o el sobrenombre, el diminutivo de Francisca. Entonces yo digo, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios va a decirle Pachita? ¿Ah? Y ha sucedido, pastora. Nos tuvimos la conversación con un hermano que él tuvo que salirse de una iglesia porque allí hubo una profecía donde le dijeron a él supuestamente que la esposa de él no era la novia que él tenía, sino una que Dios le tenía reservada, y le dijo el sobrenombre. Y que él no conocía. Y él no la conocía todavía, y entonces él estaba a la expectativa de conocerla. Cuando él la conoció, le dijeron, mira, esta es la esposa tuya. Él dijo, ¿esto qué? Yo esta señora, esta muchacha yo no la conozco, no me gusta, no me agrada, esto cómo es. Esos son unas pastoras, esos son espíritus no de adivinación, sino de confusión, que llegan a las iglesias y agarran a cualquier persona, una persona que no esté bien cimentada en la palabra, y comienza a usarlo y así. De hecho, pastora, cuando nosotros llegamos a pastorear, encontramos ese desorden en la iglesia donde Dios nos estableció. Encontramos un desorden tremendo de que el uno era novio del otro, porque por espíritu de profecía, por palabra de profecía, habían dicho que se tenían que casar. Y es más, habían dos personas que se estaban desgraciando su vida, pastora, por la por la supuesta dirección de Dios. Entonces, Dios no actúa así, mis queridos hermanos. Ahora, los verdaderos profetas edifican, pastora. El verdadero profeta edifica. Y cuando el profeta edifica, predica la palabra de Dios, pastora, tiene una palabra para el siervo, la sierva de Dios, para la iglesia, una palabra de consejo muy hermosa. Es la persona, como estos siervos de Dios que habla la Biblia, que está para corregir el camino de la iglesia, pastora, o de alguna persona. Se exhorta, pero esas profecías que hoy hay, no, pastora. El ministerio es una gran responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, igual que el don, y que deben ser usados con mucha cautela, pastora, con mucho cuidado, porque podemos estar cometiendo graves errores. Yo tengo aquí, pastora, precisamente una profecía que fue dada en la iglesia Encuentro con Dios. Y yo quiero que escuchemos la profecía, porque quiero hablar algo sobre la profecía, ya que usted nos toca este tema de la diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profeta. Porque muchos quieren mostrarse, porque muchos quieren ir y que yo los respalde. Yo respaldo lo mío, yo respaldo lo que es mío, lo que es puro, lo que se guarda. La bacanda, la babaisa, la vasalla, y esta mamá aquí macanda, y esta mamá aquí macata, la babasaya. He abierto las aguas, iglesia, he abierto las aguas para que tú cruces. Esta mamá canda, la babaisa, esta mamá aquí macata, la babaisa. Pero no todos irán, no todos cruzarán,
No todos, iglesia, no todos, iglesia, porque muchos me dicen, Señor, muchos me dicen, Dios, ¿en dónde está? Pero ¿en dónde estás tú, iglesia? ¿En dónde está tu corazón? Ay, esa mamá aquí macata la baba basaya. Ay, esa mamá aquí macata la baba basaya. Vienen proyectos, vienen cosas nuevas, cosas que le he hablado a mi hijo Fernando, cosas que solamente él sabe, iglesia, pero te las he hecho saber, se las haré saber en el momento en el que yo les indique, pero son cosas nuevas, iglesia, por las que tienes que estar preparado, en las que tienes que estar lleno, en la búsqueda. Ay, esa mamá canta la baba basaya, esta mamá canta la baba basaya, esta mamá canta la baba basaya, porque son cosas por las que muchos tropezarán, son cosas por las que muchos no entenderán, pero un pueblo que esté en la brecha, un pueblo que tenga los ojos puestos en mí, entenderá mi propósito. Ay, sama, mamá, canta. Pastora, esta profecía fue dada el día 4 de enero del 2012. 4 de enero del 2012. Y hay algunas cosas que queremos hablar referente a esta profecía, pastora. ¿Por qué? Porque si nos pudimos dar cuenta, había una manifestación de lenguas. Y eso es muy propio del don de profecía. El don de profecía le antecede las lenguas. Una persona habla lenguas y luego de hablar lenguas comienza el Espíritu de Dios a traerle el mensaje que quiere darle a la iglesia. El profeta no necesita hablar primeramente lengua para recibir el mensaje de Dios. El profeta lo recibe y lo dice inmediatamente. Lo puede escribir, lo puede sentarse con una persona. Siempre el profeta tiene la palabra de Dios allí en la boca, pastora. El don de profecía, como lo hemos escuchado, esta hermana, que se llama la hermana Mixi, ella tiene el don de profecía. Y vemos nosotros unos ingredientes muy buenos que hay que resaltar en la profecía, pastora, indistintamente si sea por don o si sea por ministerio. Y es que la profecía está dada para corregir, está dada para advertir, está dada para exhortar, está dada para edificar. Y nos está señalando un camino, nos está exhortando y nos está diciendo, ojo, arréglate delante de mí. Esas profecías que de pronto muchas veces se escuchan de que te voy a bendecir, que te voy a dar, que te voy a entregar, que te voy a dar, y todas esas cosas, gloria a Dios, porque Dios también habla de esa forma, pastora, pero a mí me agrada más que Dios me corrija, porque es que yo sé lo bueno que me toca que hacer, y nosotros lo sabemos por la palabra, pero muchas veces no vamos a saber que estamos haciendo lo malo si no somos exhortados, pastora, si no somos corregidos, porque el pecado engaña. Y la Biblia dice que el pecado engaña. El engaño del pecado ciega el entendimiento de la gente y la gente cree que está haciendo lo correcto, que estamos en lo correcto, pero está haciendo mal. Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. Yo personalmente lo digo, me agrada más que Dios nos hable, que nos exhorte, pastora, porque de las bendiciones nosotros sabemos, ya están establecidas en la palabra. En Deuteronomio 28 dice que si yo soy obediente a la palabra de Dios, las bendiciones de Dios me van a seguir. La Biblia lo dice, las promesas están en la Biblia, pero cuando Dios nos corrige, creo que es mejor, pastora, porque estamos caminando de pronto equivocadamente y no nos hemos dado cuenta. Esta profecía fue dada en nuestra iglesia el 4 de enero del 2012. Después de esta profecía vinieron cosas, pastora, y muchos tropezaron. ¿Y tropezaron por qué? Por esas cosas que Dios ya había hablado. Y la gente debe estar atenta a la profecía, debe atender a la profecía, escucharla. La Biblia dice que las profecías han de ser analizadas, pastora. Nosotros no podemos tomar indiscriminadamente y decir, no, eso no lo voy a recibir de tal forma. Ahora, la verdadera profecía se da así, pastora, a través del don de profecía o a través de un profeta. Eso es, pastora, lo que podría apuntarle. Y continuamos aquí en este espacio de Pregúntele al Pastor. Puede llamarnos 329-2929. Te amo, Hijo de Dios, te amo, Hijo Jesús.
Tenemos aquí otra pregunta. Si el divorcio civil es aceptable en Cristo. Pastora, el divorcio civil es ante las autoridades. Y las autoridades son puestas por Dios. O sea que un matrimonio civil es un matrimonio ante una autoridad. Y la autoridad son establecidas por Dios. Es tan valedero ese matrimonio como el que se celebra en la iglesia. Es más, dentro del régimen colombiano es necesario que una persona primero se case por lo civil para después casarse religiosamente, ya de acuerdo al credo que esta persona tenga, sea cualquier credo, católico, evangélico, presbiteriano, ortodoxo, cualquiera. Entonces, igual, el divorcio es divorcio. Dios no quiere el divorcio. Dios no quiere el divorcio. Las personas creen y piensan que porque no lo hicieron en la iglesia, entonces sí lo pueden hacer ante las autoridades. Si las autoridades fueron puestas por Dios y las autoridades son puestas por Dios, nosotros estamos haciendo un acto cuando nos casamos delante de una autoridad que Dios estableció. Así que igualmente, si se casan y son aceptados por Dios, ¿por qué el divorcio no va a ser aceptado? O porque el divorcio sí va a ser aceptado, perdón, ¿verdad? Porque Dios no va a aceptar el divorcio porque diga, no, porque es que este divorcio es por lo civil, entonces Dios sí lo acepta porque es por lo civil, porque no se casaron en la iglesia. No, mi hermano, no. Usted está casado, usted se casó frente a una autoridad y las autoridades son puestas por Dios. Eso de que yo no lo hice por la iglesia y yo nada más lo hice por lo civil, ¿te exonera esa parte o te exime de que te puedes divorciar? No te puedes divorciar, porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Esa es la respuesta, pastora. Dios no está de acuerdo con el divorcio, sea civil o sea religioso. Y hasta aquí llegamos a este espacio de encuentro con Dios, en su especial Pregúntele al Pastor, dirigido por el Pastor León. Los invitamos para el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en otro espacio de su programa Pregúntele al Pastor. Estuvieron con ustedes los pastores León Neisi. Dios les bendiga. Aquí termina el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios. Encuentro